Estudiar la palabra de nuestro Dios desde ya hace varios años de ir libro por libro de la Biblia, y hoy estamos estudiando, bueno, en estos meses hemos estado estudiando el libro de los Salmos, como aparece ahí en la transparencia, el libro de los Salmos, y aquí está la estructura de este libro maravilloso. El libro de los Salmos contiene oraciones y cantos de adoración a nuestro Dios. En algunas ocasiones los que escribieron los salmos expresan su sentir, su necesidad, su lucha, su angustia delante de Dios, y lo hacen a través de alguna oración. Otros lo hacen, y en algunos otros salmos encontramos cantos de gratitud, de alabanza a Dios por la respuesta que Dios ha dado a sus vidas. Entonces, el libro de los Salmos está compuesto por 5 libros, el libro 1, 2, 3, 4 y 5, y aparece cierta cantidad de salmos en cada libro. En el primer libro aparecen los salmos del 1 al 41, en el 2 del 42 al 72, en el 3 del 73 al 89, en el 4 del 90 al 106 y por último en el libro 5 del 107 al 150. Los salmos están numerados en nuestras Biblias. Y nosotros ya terminamos, la semana pasada terminamos el libro 1 y ahora vamos a entrar en el libro 2 y primeramente vamos a estudiar el Salmo 42, es decir que hemos ido salmo por salmo y hoy nos toca ir a este libro. El libro 2, vamos a ver algo relacionado con el libro 2. El libro 2, en los salmos, aquí se han reunido los salmos que provienen de diferentes escritores sagrados. ¿Quiénes escriben los salmos del libro 2? Bueno, los salmos de los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Eran unos levitas. Recordemos que los levitas eran una tribu en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de que antes del Señor Jesús, y estos levitas se encontraban en el templo para adorar, para servir a Dios en los sacrificios, para celebrar las fiestas sagradas, para poder enseñar al pueblo lo que la Biblia enseña. Entonces, los hijos de Coré eran levitas, y eran músicos también. Los salmos 42 al 49 fueron escritos por los hijos de Coré. Luego encontramos un salmo, el Salmo 50, que es de un director de coros de alabanza a Dios en el templo, que era un hombre muy sabio y consagrado a Dios en el tiempo de David y se llamaba Asaf. Los salmos de David también aparecen aquí, 51 al 65, del 68 al 70. Y vamos a encontrar un salmo del rey Salomón, que es el Salmo 72. Y por último, algunos salmos que no se sabe de quiénes son, que son el 66, el 67 y el 71. Se les conoce como salmos anónimos. Bien, vamos adelante ahora. En estos salmos, en el Salmo 42, vamos a encontrar que, además de que fue escrito por los hijos de Coré para el servicio de la alabanza a Dios, además debemos de considerar que los hijos de Coré eran los que se encargaban de guardar las puertas del templo, del tabernáculo, porque todavía no se había construido el templo en el tiempo de David, pero guardaban las puertas del tabernáculo donde estaban los objetos sagrados que Dios le había dado el diseño a Moisés para construirlos, y que ahí se guardaban celosamente porque eran para la adoración a Dios. No olvidemos que ahí estaba la famosa Arca del Pacto, el Arca del Pacto, que significaba la alianza entre Dios y su pueblo Israel. Bien, bueno, no hay que confundir con Coré y sus hijos del tiempo de Moisés, que se rebelaron y fueron tragados por la tierra. Hay dos familias, hijos de Coré, en la Biblia. Unos aparecen en el tiempo de Moisés y otros aparecen en el tiempo del rey David. Hay un tiempo muy largo, hay muchos años de diferencia, y no hay que confundirlos, porque los hijos de Coré que estuvieron en el tiempo de Moisés
pues estuvieron en una situación muy difícil porque se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra Moisés y fueron tragados por la tierra. Así lo dice Números 16:32. Los hijos de Coré, que son los que aparecen en los Salmos, escribieron 10, 42 al 43, que es uno solo, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 85, 87 y 88. Entonces ahí encontramos estos salmos que fueron escritos por estos hombres que eran consagrados a Dios. Bien, ahora vamos un poquito más adelante. Los salmos del 42 al 72 se les llama eloístas. ¿Por qué se les llama eloístas? Porque utilizan más el nombre de Dios Elohim, porque utilizan más el nombre hebreo Elohim. Nuestra Biblia, como está en español, simplemente traduce Dios y ya nada más, no menciona otra cosa. Entonces, pero en la Biblia hebrea aparece el nombre de Dios Elohim, que es el primer nombre que aparece en Génesis capítulo 1 y versículo 1. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra Dios ahí está escrita en hebreo como Elohim, ¿sí? Bien, entonces se les llama salmos eloístas porque utilizan el nombre de Dios Elohim en lugar de Jehová. Los salmos 42 y 43 constituyen una unidad literaria. Esto es evidente por el mismo estribillo. Ahorita vamos a ver cuál es el estribillo. 42:5:11 y 43:5. Y el mismo estilo, la misma situación y las mismas repeticiones. Fíjense bien, por favor pongamos atención. Tengamos abiertas nuestras Biblias en el Salmo 42. Veamos el versículo 5. Versículo 5 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora vamos al versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, ese es lo que le llaman ahí el estribillo o el coro que se está repitiendo 2 veces. Ahora nos pasamos al Salmo 43, por favor. Salmo 43, versículo 5. Dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces se repite lo mismo en el Salmo 43. Entonces por eso es que se dice que el Salmo 42 y el Salmo 43 constituyen una unidad literaria, aunque aparecen separados aquí en nuestras Biblias, ¿sí? Por esa razón. Bien, ahora vamos aquí a una cosa más todavía, un poquito de la cronología de los Salmos. El libro de los Salmos fue escrito, o fue completado, mejor dicho, en un periodo de aproximadamente 1000 años. Fíjense bien, 1000 años. Porque el primer salmo, que es el Salmo 90, porque no están colocados en forma cronológica. El Salmo 90 fue escrito por Moisés y fue escrito en el desierto, cuando los israelitas iban vagando por 40 años ahí en el desierto del Sinaí. Entonces Moisés escribió el Salmo 90 y según los historiadores dicen que fue por el año 1407 a.C. Bueno, así lo dicen los historiadores. Y el último salmo, o de los últimos salmos, fue el 126. ¿Se acuerdan ustedes que el Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión? ¿Por qué se está refiriendo a la cautividad de Sión? Porque se está refiriendo a los judíos que fueron a Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor y que estuvieron ahí 60 años hasta que por fin fueron liberados y regresados a su tierra. Y eso ocurrió más o menos por el año 470. Entonces, de 1407 al 470 hay una diferencia, o mejor dicho, podemos ver un recorrido de 1000 años. Entonces así aparece la cronología de los salmos. Los hijos de Coré vivieron en el tiempo del rey David. El rey David ya en sus últimos años de reinado se encargó de preparar la construcción del templo.
No olvidemos que el rey David tenía la intención de construir el templo, pero Dios no se lo permitió. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la razón principal por qué David no construyó el templo? Porque sus manos estaban llenas de sangre. Es decir, él era un hombre de guerra, no era un hombre de paz. Y él había matado a muchas personas. ¿Recuerdan ustedes la muerte de Goliat en las manos del rey David? Y David le cortó la cabeza a Goliat. Bueno, entonces Dios no le permitió al rey David construir el templo, pero David se encargó de preparar materiales, de preparar incluso los planos para el templo, que cuando llegó al reinado su hijo Salomón, él se encargó de construirlo. Bueno, pero David también se encargó de toda la adoración hacia Dios y colocó levitas muy sabios, levitas consagrados a Dios para la adoración, y dentro de esos levitas estaban los hijos de Coré, estaba Asaf y estaban otros hombres que eran muy sabios y consagrados a Dios. Entonces los hijos de Coré vivieron más o menos por este año 979 a.C., que era la época en que vivía el rey David. Entonces el Salmo 42 casi está en este año, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces vamos aquí solamente para una cronología. El Salmo 42, que es el que vamos a estudiar ahora en esta noche, tiene dos asuntos muy especiales que enseñarnos. Primero, la enseñanza es acerca de la sed por Dios. Lo que debemos de tener ante Dios. Debemos de tener sed por Dios. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa eso de tener sed por Dios. Los versículos que van del 1 hasta el 5 tienen que ver con este asunto. Y luego del 6 al 11, porque nada más tiene 11 versículos, habla acerca otra vez del serio problema que tenía David. David siempre tuvo enemigos. A veces podemos ver en la Biblia los enemigos por sus nombres, pero a veces no. Entonces David hace otra vez mención de esos enemigos que le estaban afectando en su vida. La segunda parte del Salmo 42, del 6 al 11, es la opresión de los enemigos, que le hacen sufrir, que le hacen pasar por mal rato, y que David, pues por eso es que busca a Dios con todo su corazón, porque desea que Dios le ayude. Bien, ahora vamos a ver aquí. Esta fotografía, si ustedes tienen la oportunidad de ir a Israel en este tiempo, hay una región que se llama el Negev. Es una región desértica. Es una región donde, pues ustedes lo están viendo de esta manera, ¿sí? Ahí están las banderas de Israel, pero es una región desértica. Y hay partes donde hay abundancia de agua, hay campos fértiles, pero también hay partes muy secas. Sobre todo aquellas partes que están cercanas al Mar Muerto, pues toda esa región es muy desértica. Comienza el Salmo 42 precisamente con una expresión que tiene que ver con la falta de agua. Miren ustedes, por favor, Salmo 42, versículo 1. Dice, como el siervo ¿qué? Brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Queda a entender que ese siervo, es decir, ese venadito andaba en busca de agua. Y vean ustedes el panorama en esta fotografía, que pues ¿dónde iba a encontrar agua? Difícilmente. Y por eso es que bramaba, clamaba, por decir así, ese venadito buscando agua. Esa misma expresión que está utilizando aquí David es lo que debe hacer, lo que debe suceder en la vida de un creyente que ama a Dios, un creyente que está en la relación con Dios, es decir, de desear de Dios. Dice, ahora vamos a ver aquí está el texto. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El venadito, el siervo, anhelaba esa agua, quería saciar su sed, se encontraba en el desierto y lo buscaba con desesperación. Y lo mismo el creyente busca a Dios con desesperación porque desea estar con Él.
El creyente desea sobre todas las cosas estar cada día con su Dios, disfrutando de su presencia, anhelando que se le muestre cada día, ¿sí? Porque sin Dios el creyente, pues propiamente no es nada, ¿sí? No puede hacer absolutamente nada, no puede haber bendición en su vida si no está su Dios con él. Y esa es la expresión que aquí se está mencionando, ¿sí? Bien, vamos a ver aquí en este pasaje, en estos versículos del 2 al 5, vamos a encontrar cómo expresa su necesidad el que escribe este salmo. Por favor, vamos a leer los versículos del 2 al 5 del Salmo 42, todos juntos, dice así: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo y fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y aquí vemos entonces ese anhelo que tiene el que escribe este salmo. ¿Quién de los hijos de Coré fue el que escribió este salmo? No lo sabemos. Simplemente era un hombre que deseaba buscar a Dios con todo su corazón. Y lo expresa de esta manera. En el versículo 2 dice que ese anhelo por Dios se compara como la sed. ¿Ha sentido usted mucha sed? Mucha sed. Pues a veces es hasta desesperante, es angustiosa esa necesidad de tomar agua, de querer refrescarse. Y más si se trataba o se trata de un lugar como este, en un lugar donde hace mucho calor, en un lugar donde es desértico, y bueno, pues se anhela tener agua. Me ha tocado ir en algunas ocasiones a visitar algunas iglesias en el norte de nuestro país, por ejemplo en Monterrey o en Ciudad Juárez, y he visto muchos lugares desérticos por allá por el norte. Y en cambio, ya viniendo para acá al centro del país o ir hacia el sureste, todo es vegetación, porque por este lado del sureste hay agua. ¿Y qué diferencia? Imagínense que nos quedemos unos días en el desierto. ¿Cómo estaríamos? Buscando el agua desesperadamente. Y es lo mismo que dice el salmista en el versículo 2. Mi alma tiene sed, pero no de agua, sino ¿de quién? De Dios. Desea de Dios. Ese anhelo por Dios le está haciendo vivir de una manera desesperante, porque desea que Dios se le haga realidad en su vida, ¿sí? Sobre todas las cosas. El salmista valora más a Dios que cualquier otra cosa en su vida. Luego vamos a regresar aquí. Expresa su necesidad, fíjense bien en el versículo 2, dice, ¿cuándo vendré? Miren esa pregunta, versículo 2, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a estar en su casa? ¿Cuándo voy a estar con mi Dios en la adoración hacia Él? ¿Cuándo voy a estar con la gente que también busca a Dios? Mire, qué expresión tan maravillosa de este hombre que sobre todas las cosas deseaba estar con su Dios. Número 3, sufre la ausencia de su Dios. ¿Sí? Hablando en un sentido comparativo con relación a las parejas, no sé cómo fue su relación de noviazgo, pero algunos enamorados sufren al no ver a la persona amada, ¿sí? Y no la ven por unos días, 3 días o por algunas semanas y ya están pensando, y ahora con los teléfonos que tenemos ya le están marcando porque desean estar con esa persona. Pero aquí
es en el sentido espiritual. Deseaba el salmista que Dios estuviera con él. Fíjense bien, dice en el versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Porque él lo anhelaba, ¿sí? ¿Qué es lo que más anhelamos nosotros, hermanos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es el anhelo más ferviente de nuestro corazón? Pues el salmista nos dice, para mí es mi Dios. Y miren qué cosa tan especial de este hombre. Bien, vamos a ver ahora aquí. Hay una cosa más todavía. Este hombre se acordaba de aquellos momentos felices. Hay recuerdos de un pasado feliz cuando él estaba en una comunión especial con su Dios y podía expresarlo con el pueblo de Dios. Veamos ahora el versículo 4, por favor. Versículo 4 dice, a ver, lo vamos a leer todos juntos. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Es decir que este hombre, que era un levita, animaba a la gente a ir a la casa de Dios. Vamos a adorar a Dios, vamos a buscarle. Y se gozaba al ver que la gente iba a la casa de Dios para estar juntos en la adoración. Pero de eso se acordaba, porque pues ahora ¿dónde estaba? No sabemos dónde estaba. Posiblemente en un lugar desértico. Por eso es que está comparando al ciervo que brama por las aguas. Y deseaba volver otra vez a la casa de Dios. Sí. Pregunta retórica. Anhelamos que llegue el día domingo. O decimos, otra vez el domingo. Como decía Betsy, otra vez templo, otra vez templo. A veces pensamos así, ¿por qué tanto ir a la iglesia? ¿Por qué tanto buscar a Dios? Pero el salmista aquí nos hace ver que es lo mejor, es la mayor bendición a nuestras vidas, es donde podemos encontrar las respuestas a cada necesidad y situación que tenemos en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos con Dios, todas las adversidades, angustias, situaciones difíciles se aminoran o desaparecen al estar con Él, porque Él es el que da la seguridad, la paz, la tranquilidad a nuestras vidas. A veces estamos tan desesperados que no encontramos la salida. Buscamos por aquí, por allá, le pedimos a un familiar apoyo, le pedimos a un vecino, a un amigo, a alguien, y no vemos la respuesta. Pero cuando venimos a Dios nos da de su paz. El Señor Jesús dijo estas palabras muy especiales: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Cuando empezamos a experimentar de la paz de Dios es porque sabemos que Dios tiene nuestra situación en sus manos y que Él la va a resolver, que nos va a consolar, que nos va a ayudar a salir triunfantes, porque Él está con nosotros. Amén. Sí, hay una cosa que debemos de aprender, hermanos, es que Dios, fíjense bien, hermanos, nunca, pero nunca deja de amarnos. Así es. Cualquier persona puede dejar de amarnos, menos Dios. Y Él está siempre atento a cada necesidad de nuestras vidas. Por eso es que el salmista anhelaba estar con su Dios, porque sabía que lo que le pasara, sus angustias, sus temores, sus luchas, todo lo que él necesitara en un momento dado, la respuesta estaba en su Dios. ¿Sí? Y por eso recuerda los momentos de comunión con Dios y los momentos de comunión con el pueblo de Dios en el versículo 4. Porque recuerda lo maravilloso que era estar en esa relación con Dios. Ahora está alejado de la casa de Dios, pero anhela estar con el Señor. Y aquí es donde viene esta frase muy especial que la cantamos, ¿verdad? Tenemos el coro, ahí lo cantamos de vez en cuando. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Esa pregunta es una pregunta de reflexión. Es una pregunta que él se hace, que le da vueltas en su cabeza, que está girando y girando esa pregunta. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué estás cayendo en este problema? ¿Por qué te dejas arrastrar por el abatimiento, por la angustia, por tu temor, por la desesperación? ¿Por qué te dejas vencer? La respuesta está aquí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire, vamos a ver aquí. Esta pregunta es una pregunta retórica. ¿Qué son las preguntas retóricas? Son preguntas de reflexión que nos hacen pensar. No necesariamente tenemos que dar una respuesta a viva voz, pero nos hacen pensar. Y lo que estaba reflexionando es, bueno, ¿para qué me estoy desesperando? En pocas palabras está diciendo el que escribe este salmo, ¿para qué me estoy desesperando? ¿Para qué estoy luchando conmigo mismo? Si ya sé, si ya he tenido la experiencia, si tantas veces he estado con Dios, entonces ¿para qué me estoy desesperando? Porque mi salvación es Dios. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahí está, Él mismo se responde. ¿No les ha pasado que en un momento dado nos hacemos preguntas y estamos muy inquietos y luego nosotros mismos nos damos la respuesta? Porque Dios habla a nuestro corazón. Y así ocurrió con este salmista. Él mismo se dio la respuesta, porque sabía que por todas las experiencias vividas, que por todo lo que había pasado en su vida anteriormente, en su relación maravillosa con Dios, bueno, eso permanecía. ¿Cuándo Dios le había dejado? Nunca. ¿Cuándo Dios lo había olvidado y le había faltado algo para sus necesidades? Nunca. Dios siempre estaba ahí con él. Él mismo se estaba haciendo trizas por dentro, se estaba afectando él mismo, pero la respuesta ahí estaba, porque ahí estaba su Dios. Dios estaba ahí cerca de él. Él no tenía por qué andar buscando de un lado para otro. ¿Dónde está Dios? En todos lados. Si estamos en la casa, ahí está Dios. Si estamos en el mercado, ahí está Dios. Si estamos en la calle, ahí está Dios. Si estamos aquí en la iglesia, ahí está Dios. Dice el Señor Jesús, yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días. Entonces, a veces nos sentimos, claro, los problemas a veces nos hacen que se nuble nuestro entendimiento, nuestra vista, y por eso le decimos, bueno, ¿dónde está Dios? Que necesito de Él, necesito de su ayuda. Pero Dios ahí está presente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, mire, arrodíllese, dígale, Señor, tú eres mi Dios. Y tú tienes la respuesta para mi vida, tú tienes la respuesta para mi corazón. Tú sabes mi necesidad, tú conoces lo que está pasando en mi vida. Señor, ayúdame. Y Él nos va a responder. Dice el Señor Jesús que el que va a Él no le echa fuera. Y en otro pasaje el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a Él. Miren, qué bueno es venir a la iglesia y decir, Señor, aquí está mi carga, aquí está mi problema, aquí está mi necesidad, aquí está mi lucha, aquí está mi tristeza, aquí está mi preocupación, ayúdame. Y mire, Dios nunca nos va a defraudar, nunca. Porque Dios se deleita en extender su misericordia y su bondad hacia nuestras vidas. Y el salmista lo sabía muy bien. Entonces, en esta primera parte, aunque se hace esta pregunta, él mismo se da palabras de ánimo, porque Dios le revela en su interior que Dios está con él. Ahora, vamos a ver aquí algunos textos que tienen que ver con la sed de Dios. Hay ciertos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de esa necesidad o esa sensación que debemos de tener por nuestro Dios. Por ejemplo, en el Salmo 84:2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atos de Jehová.
Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Pero miren esta expresión, anhela mi alma y aún ardientemente desea. Deseamos de Dios, deseamos con el corazón que llegue el momento para estar a solas con Dios, de estar junto a Él. Luego, en este texto, Cantares 3:1, de esta manera poética: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Aquí indica esa tristeza. Dios, yo quiero estar contigo, quiero estar cerca de ti, anhelo estar contigo, te deseo, Dios, ven a mi corazón. Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Como que Jeremías dijo, bueno, ya con tantos problemas que tengo, ya para qué busco a Dios. Porque a veces nos pasa así, tengo tantas situaciones tan difíciles que como que ni vale la pena buscar a Dios. Pero miren, no me acordaré más de él, dijo Jeremías, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de soportarlo y no pude. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios, animándome, ayudándome, sacándome adelante. Mire qué bendición. Y Filipenses 3:7, en las palabras del apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué vale más? ¿Estar bien con Dios o estar bien con el mundo? Estar bien con Dios. Estar bien con Dios. Estar bien con Dios. Al estar bien con Dios lo tenemos todo. Quizás no lleguemos a ser millonarios, no tengamos todas las comodidades, pero Dios nos va a sacar triunfantes día tras día. Amén. Y nunca nos va a dejar. ¿Sí? En el salmo anterior, en el salmo que leímos la semana antepasada, déjeme ver. Vamos a ver. Sí, no, en la semana antepasada, el 40, Salmo 40, versículo 17, dice de la siguiente manera. Salmo 40, 17, fíjense bien, dice de la siguiente manera, lo leemos todos juntos. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te dejaré. Aunque afligido y necesitado, ¿qué va a hacer Dios? Va a estar pensando en nosotros. Él piensa en nosotros. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted piensa en sus hijos? ¿Sí? ¿Piensa en sus hijos? Sí, pensamos en ellos. Ahora, si nosotros como padres, que somos imperfectos, con debilidades, que cometemos errores y pecados, y pensamos en el bien de nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios, que es perfecto? Él piensa en nosotros, Él sabe lo que pasa en nuestro corazón, Él conoce de antemano la necesidad que vamos a tener mañana, en la semana, en un mes. Él lo sabe todo. Por eso Él piensa en nosotros y está atento a esa necesidad. Miren qué tremendo. Ahora vamos a ver aquí. ¿Cómo se manifiesta la sed de Dios ahora en la vida cristiana? ¿Sí? La sed de Dios en la vida cristiana. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de Juan Bautista, vamos a Juan capítulo 3, versículo 30. Juan capítulo 3, versículo 30. Evangelio de Juan capítulo 3. Ahora nos vamos hasta el Nuevo Testamento para que veamos que esa sed continúa. Esa sed de Dios continúa en el Nuevo Testamento. Juan 3:30, es un texto muy conocido. Lo leemos todos juntos. Dice así: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Saben quién dijo estas palabras? ¿Quién dijo estas palabras? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesús. ¿Sí? Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es decir, que en nuestra vida interior, que Dios crezca, que Jesús crezca y nosotros disminuyamos para que su presencia brille en nuestros corazones. Luego otro ejemplo. Vamos a Lucas 10, 41 y 42.
Lucas 10, 41 al 42. Evangelio de Lucas 10, 41 al 42. Lo leemos también todos juntos. Esta es una experiencia de dos hermanas. Aquí, vamos a leer 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la buena parte? Estar con Dios. Estar con Dios. Porque cuando llegó Jesús a la casa de Marta y María, ¿qué hizo María? Inmediatamente fue a los pies del Señor para estar con Él. En cambio Marta estaba metida ahí lavando trastes, limpiando la cocina, limpiando la sala. Claro, todas las cosas son necesarias, no vamos a hacer que nuestra casa esté sucia, no, pero cada cosa en su lugar. Y María vio la oportunidad de estar con Jesús en ese momento, ¿sí? Entonces, ahí está una demostración de tener de tener sed por Dios. Ahora, todavía otro ejemplo más. Juan 4:34. Ahora el ejemplo del mismo Señor Jesús. Juan 4:34. Juan 4:34. También lo leemos todos juntos. A ver, ¿qué dice este texto todos juntos? Juan 4:34. Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, hacer la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios. Es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Él mismo experimentó eso. Él como ser humano, Él vivió en la voluntad de Dios. Su sed era cumplir lo que Dios le había mandado y lo hizo a la perfección. Ahora terminamos en Hechos 20, 24, en la experiencia del apóstol Pablo. Hechos 20, 24. Hechos 20 y versículo 24. Todos juntos vamos a leerlo. Dice así: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo que quería el apóstol Pablo era darle lugar a Dios en el llamado que había recibido. Y ahí estaba su sed de cumplir su voluntad, de hacer que en su vida se reflejara la presencia de Cristo y poder cumplir con ese ministerio. Miren, así se refleja entonces la sed de Dios. Vamos a ver, hay una frase, hay un libro que hace muchos años, pues entre las iglesias cristianas se leía. Ese libro se llamaba Plenitud de Vida, escrito por este hermano Jorge Berber, y dice hay una frase que dice así: La razón por la que estoy convencido de que soy un discípulo de Dios es porque soy consciente de ese deseo intenso e insaciable que hay dentro de mí, que me empuja a querer más y más del Señor de gloria. Cuando deseamos más y más de Dios, ese es un reflejo de que estamos en el camino correcto y que somos buenos discípulos de Jesús. Miren, ¿cómo podemos en un momento dado saber que realmente somos discípulos de Jesús? Pues porque deseamos más y más de Él. Así de simple. Miren, qué sencillo es esto. Entonces, así lo dice esta frase de este hermano. Bien, ahora vamos a la segunda parte. Ahora vamos a ver la opresión de los enemigos. Los hijos de Coré que escriben este salmo dicen: Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Esta parte es la opresión de los enemigos. Así como David menciona enemigos, es una cosa muy especial que también estos levitas también tenían enemigos. Había gente que tal vez se burlaba de ellos, tal vez les criticaban, tal vez les hacía alguna burla en especial, porque se dedicaban por completo, se dedicaban todos los días al servicio de Dios. Tal vez le decían: ¿por qué no te vas al campo a trabajar?
qué no te vas a vender? ¿Por qué no te vas a hacer esto? Deja de estar en el templo, ya es mucho templo. Y tal vez a ellos les criticaban, pero ellos estaban dedicados a esto. Y entonces le dice, Señor, ¿por qué voy a estar así? Estoy como si estuviera enlutado. Fíjense bien, dice esta frase, ¿por qué te has oído de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Se siente como destrozado. Utiliza esta palabra enlutado porque se trata de una situación grave, una situación angustiosa de perder un ser querido. Y se sentía así. Pero vamos a ver lo que ocurrió. En este pasaje, hermanos, vamos a regresar al Salmo 42 y utiliza estas expresiones. En el Salmo 42 y versículo 6 dice: Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Ahora, para muchos de nosotros como que estas expresiones son desconocidas. Por ejemplo, si nosotros decimos, yo fui a caminar por donde está la mujer dormida, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos nosotros? Pues que fuimos a Listra, ¿verdad? Que fuimos a Listra cuando decimos la mujer dormida. Si viene un extranjero y le decimos, me fui a caminar por allá, por arriba, por donde está la mujer dormida, tal vez pueda decir, bueno, ¿y qué es eso? Pues también aquí el que escribe este salmo está utilizando lugares geográficos. Y Hermón es una montaña que es la montaña más alta de Israel. Tiene nieve, como ocurre con el Isla o como ocurre con el Popo, que tiene nieve. Pues resulta que el monte Hermón es este, ¿sí? Y uno de los picos, yo no sé cuál es, pero uno de los picos de este lugar es el monte Misar. Entonces, ¿por qué se está refiriendo el salmista a este lugar? Porque cuando se deshiela el monte es cuando vienen torrentes de agua, vienen los caudales. En algunos lugares, en algunas regiones le dicen las avenidas, es decir, viene una gran cantidad de agua que va por los ríos y esas aguas a veces son destructivas porque van llevando muchas cosas. ¿Se acuerdan cuando no recuerdo si fue el año pasado o hace 2 años que se desbordó el río de los Remedios? Se desbordó y muchas casas quedaron inundadas, aquí nada más. Pues lo que el salmista está haciendo aquí es comparar toda esa agua turbulenta que pasa sobre de él, en un sentido así metafórico, y se está refiriendo a la manera como los enemigos están actuando contra él. Fíjense bien, vamos a ver este mapa. El monte Hermón, este es un mapa de Israel. Aquí está el monte Hermón, aquí está el mar de Galilea, y aquí estaba este monte. Lo que vemos aquí en esta fotografía aparece aquí en el mapa, en este cuadrito rojo. Aquí está el monte, ¿sí? Entonces, de por aquí bajan aguas y van rumbo hacia el mar de Galilea. De ahí nace el río Jordán y el río Jordán va hacia el mar Muerto, ¿sí? Entonces, en el tiempo del deshielo, pues hay mucha agua, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, dice aquí el salmista: Dios mío, mi alma está abatida en mí. La palabra abatida indica en el idioma hebreo estar sentado en el suelo como en luto, es decir, que está muy afectado por esos enemigos. 2. El monte Misar era un pico del monte Hermón, como ya lo mencionamos. Las expresiones de tristeza del versículo 6 eran por lo lejos de estar de la casa de Dios. El salmista anhela estar mejor en el monte de Sión. ¿Por qué en el monte de Sión? Porque ahí estaba el tabernáculo. El monte de Sión, el salmista anhela estar mejor en el monte de Sión que en el monte de Hebrón, porque en el monte de Sión estaba la casa de Jehová. Este salmo es apto para cualquier creyente cuando se siente alejado de la comunión con Dios. Entonces, podemos utilizar y leerlo cuando nos sentimos lejos de nuestro Dios y decirle: Dios,
Dios, ayúdame, sosténme con tu buena mano. Bien, vamos aquí adelante. Ahora miren, ahí está otra expresión más. Dice en el versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Bueno, aquí es una caída de agua. No es aquí de Israel, nada más es un ejemplo de una cascada, ¿sí? Pero la cascada viene con torrentes, y a veces el agua viene pero con una fuerza, pero increíble, una fuerza que a veces es hasta destructiva, ¿sí? Bueno, y esto que está diciendo aquí, volvemos a repetir, es porque siente la opresión de sus enemigos, siente que no lo dejan ni respirar, pero Dios está actuando en él. Describe el salmista en el versículo 7 su angustia usando las figuras personificadas de las cascadas procedentes desde el hielo del monte Hermón y las ondas y las olas embravecidas como figura de la aflicción a la que ha sido sometido el salmista y que propiamente se sentía tan abrumado como si estuviera en un diluvio, como si le cayera un montón de agua, ¿sí? Entonces estaba así, y a veces no nos sentimos así tan oprimidos, tan afectados, que decimos, ahora ¿qué hago? Ya no tengo nada, ¿sí? Estoy destrozado, ¿sí? Pero miren, hermano, ahora aquí viene esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo reacciona el que escribe este salmo? Recobrando la confianza en Dios. Fíjense bien, hace un clamor. ¿Por qué te has olvidado? Viene una súplica del salmista en el versículo 1. ¿Por qué te has olvidado, Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desahogarnos con Dios, buscar a Dios. Dios, ayúdame, te necesito. No te alejes de mí, Señor. Podemos abrir nuestro corazón delante de Dios por lo que nos está pasando, y es lo que hace el salmista. Lo mismo ocurre David y con todos aquellos que escribieron los salmos. Buscaron a Dios con todo su corazón, y luego aquí en este versículo 10 dice el ataque de los enemigos que le afectaba. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Pues le estaban afectando, pero él está buscando a Dios con todo su corazón. No importa que los enemigos digan lo que digan, pero él está buscando con todo su corazón que Dios le responda, ¿sí? Y ahora vamos aquí, viene otra vez la pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pues ahí está la respuesta otra vez. Espera en Dios, porque aún he de alabarme, salvación mía y Dios mío. Otra vez él mismo se contesta. ¿Para qué me estoy dejando llevar por mis enemigos? ¿Quién es más grande? ¿Mi enemigo o Dios? Pues Dios. Entonces, ¿para qué me estoy preocupando? ¿Para qué me estoy haciendo la vida de cuadritos? Si sé que Dios me va a ayudar. Bien, ahora, fijémonos en estas palabras. La confianza colocada en Dios. Para el salmista, su Dios es, aquí está mal escrito, es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Y si Dios está vivo, Dios nos escucha y nos atiende y sabe lo que nos pasa. Veamos en el versículo 2, regresando un poquito, dice de la siguiente manera: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto, está vivo. Él sabe lo que pasa en nuestros corazones. 2, y reconoce que Dios es su salvación, como se menciona en el 5 y en el 11. Además, el salmista sabe que su seguridad se encuentra en Dios porque es su roca. Versículo 9 dice: diré a Dios, roca mía. Esta expresión roca mía es una expresión de los judíos o de los israelitas del Antiguo Testamento, porque les hablaba de la seguridad en Dios, ¿sí? Entonces él se siente seguro en el Señor. Y 4, por lo tanto, confiadamente espera en su Dios y además le alaba, como se menciona en los versículos 5 y 11. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alabar a nuestro Dios. ¿Qué es aquello que nos está afectando, hermanos? ¿Qué es aquello que está causándonos un dolor de cabeza? ¿Qué nos está sacando del camino de Dios? ¿Qué nos angustia? ¿Cuáles son nuestros temores? Pues el salmista nos da la respuesta: espera en Dios, porque aún he de alabarle, Dios mío, mi salvación y Dios
entonces el salmista da esa respuesta tan especial para nuestras vidas. A veces nos llenamos la cabeza de preocupaciones, de angustias, de luchas, pero no hay mejor cosa que ir a Dios. Y mire, Dios nos responde. Tal vez no dé la respuesta inmediatamente, pero Dios va a estar trabajando, porque Él no nos va a olvidar, siempre está a nuestro lado. Vamos a terminar ya vamos a terminar. Lecciones del Salmo 42. ¿Qué aprendemos de este maravilloso salmo? Primero, el verdadero creyente tiene constantemente sed de Dios. Eso es lo que pasa en el verdadero creyente. Esa es una lección. ¿Cómo puedo saber que realmente soy un verdadero creyente en Dios? Porque tengo sed de Él. 2. La sed de Dios no exenta de sufrimientos. Eso no quiere decir que ya no voy a tener problemas. Sí, los problemas van a venir, pero Dios me va a ayudar. 3. La comunión con otros creyentes nos anima a anhelar más de Dios. Por eso es que debemos de congregarnos. 4. La crítica de los creyentes, o la crítica a los creyentes, hace su aparición cuando más cerca estamos de Dios. Entre más busquemos a Dios, vamos a sentir la crítica. Así es que animémonos. 5. La confianza en el carácter y en la naturaleza de Dios nos ayuda a salir siempre triunfantes, porque confiamos en la fidelidad de Dios. Confiamos que Dios es bueno, confiamos que Dios es misericordioso, que Dios es poderoso, que nos va a ayudar a salir adelante. Y número 6, la alabanza a Dios es nuestra respuesta de gratitud por su ayuda. Debemos de alabar, decirle gracias Dios, gracias por este día, gracias por lo que está pasando en mi vida, gracias por saber que tú estás atento a mis necesidades, sé que me vas a sacar adelante, que no estoy solo, que puedo confiar siempre en ti. Bien, ¿qué aprendemos de este salmo? ¿Qué aprendemos, hermanos? Terminamos y ¿qué aprendemos?